Quien nos acompaña hoy es el doctor Jorge Andrés Rengifo Sánchez, médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de Ucayali, past vicepresidente Sociemu en la gestión 2016, médico asistente del Departamento de Pediatría en el Hospital Regional de Pucallpa y con antecedentes de publicaciones científicas en APSAT y Cielo. Bien, le doy pase, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante, doctor. Quiero ver cómo comparto primero. ¿Se ve la diapo? Sí se observa, doctor. Ya, perfecto. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Bueno, como les mencionaba, soy el doctor médico cirujano Jorge Andrés Quetín Rengifo Sánchez, ya egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Ucayali y actualmente médico asistente del Departamento de Pediatría del Hospital Regional. Quisiera saber si es que algún asistente a la charla no es del entorno de salud. ¿Hay alguien que no sea del entorno de salud? Porque si no, para hacer con términos más básicos, pues. Si son todos de la parte de la Facultad de Medicina o Enfermería o afines, normal. Vamos a avanzar rapidito nomás. Es una charla muy precisa, muy concisa, con términos muy claros, este, para que puedan entender cómo funciona, pues, un poco lo que es el asma, ¿ya? Estamos haciendo referencia, claro está, al Día Mundial del Asma, que es el 2 de mayo en este caso de este año, con el tema pues respira libre, descubriendo el libro del asma. ¿Sí? Empezamos. Bueno, para empezar, tenemos que saber que el asma es una patología crónica, ¿ya? No es de parte aguda. También tiene su parte aguda, pero más que todo es una enfermedad crónica, que esta puede tener reagudizaciones, que a estas reagudizaciones la podemos llamar crisis, ¿ya? Entonces, más que todo, ¿en qué estaría basado el asma? ¿Ya? Se está basado en procesos de vasoconstricción, en procesos de inflamación a nivel bronquial, ¿ya? Entonces, estas pueden ser reversibles, claro está, y por ende también se pueden clasificar, estratificar, mejor dicho, en consultorio externo, ¿ya? Entonces, como concepto general, el asma es una patología crónica que ya se establece desde muy pequeños y que se puede ir desarrollándose mientras que uno va creciendo. Ahora, hay factores de riesgo que pueden afectar para que pueda aparecer el asma en una persona. De etiología, pues no está muy bien conocida, ¿no? Pero sí tenemos un factor que está muy claro y conciso, que es el factor genético, que es por herencia de los padres. Sí, claro está que uno de los padres tiene asma como antecedente, hay muy probable que los futuros hijos puedan nacer también con un componente asmático, ¿ya? Ahora, el asma tiene factores alérgicos que pueden ser extrínsecos como también intrínsecos, ¿ya? Dentro de los componentes extrínsecos tenemos a los que son los ambientales, ¿ya? Que estos pueden afectar con mucho mayor porcentaje a los niños, pero también puede afectar a los adultos. Ahora, este componente extrínseco está asociado más que todo a la atopía. Esta va a generar un aumento de la inmunoglobulina E. Ahora, dentro de la parte extrínseca del ambiente, tenemos pues, claro está, al ácaro y a los ácaros del polvo, más que todo a la caspa de las mascotas, que puede ser el perrito, y también está asociado al polen que pueden transportar las abejas, ¿ya? Esto es como parte del ambiente, ya que también puede afectar también el humo del cigarrillo, contaminación y esas cositas más, ¿sí? Eso es de la parte extrínseca ambiental que puede afectar el asma. Ahora también tenemos a la parte intrínseca, que dentro de lo cual está, pues, se cataloga como no alérgica, y dentro de la más frecuente que está dentro de ella es la parte viral. Más que todo, esta parte viral afecta a los adultos y también puede estar relacionado pues con el aire frío, algún tipo de esfuerzo que se haya relacionado a algún tipo de ejercicio, ataques de risa. Los beta bloques también pueden generar un desencadenante para el asma y también el humo del tabaco, ¿ya? Entonces, chicos, ya conocemos los factores de riesgo que pueden asociarse al asma. Recuerden que están los intrínsecos, los extrínsecos. Los intrínsecos
más que todo en los adultos, los extrínsecos están desarrollándose más que todo en niños, más frecuentes. ¿Sí? Ahora, tenemos que entender también no solo conceptos, no solo factores de riesgo, sino un poco de la fisiopatología. Dentro de la fisiopatología, pues es un poquito tediosito entenderlo, pero acá les he puesto un pequeño dibujo que lo realicé para poder entender la parte teórica, ¿ya? Entonces, dentro de los factores ambientales que podemos tener, que pueden desarrollarse extrínsecas como intrínsecamente, estos van a activar los linfocitos T helper, ¿ya? Cuando se presenta algún componente extrínseco al cuerpo, se presenta el antígeno, ¿no? La aparición de estos antígenos se van a acercar a las células epiteliales que están en la vía respiratoria, ¿ya? De por sí que estas células epiteliales van a activar, a su vez, a las células presentadoras de antígeno, ¿ya? Que las que tenemos acá, que las tenemos en la vía bronquial. Y que estas, a su vez, van a ir a presentar dichos antígenos a los linfocitos T helper, tipo 2, ¿ya? Entonces, esta pequeña célula que ustedes ven acá es la que va a desencadenar muchas cosas en el organismo, en la parte respiratoria. ¿Por qué? Digamos que a esta celulita que está acá la vamos a ver como la persona mala, el malo de la película, para que podamos entenderlo. ¿Ya? Entonces, este linfocito T helper, a su vez, va a generar o va a hacer aumentar la producción de interleucinas, entre las cuales tenemos a la interleucina 3, a la interleucina 4, a la 5 y a la 13. Estos, estos factores proinflamatorios, que son las interleucinas, van a hacer que se activen a su vez a los linfocitos B, que también se encuentran en la vía respiratoria, que estas van a hacer, van a generar un cambio a células plasmáticas, ¿ya? O sea, va a haber una transformación de linfocitos B por impulsos de las interleucinas a células plasmáticas y que estas a su vez van a producir, ¿qué cosa? Una inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina E, que es la que se va a estar encontrándose en el asma. Entonces, hasta ahí vamos viendo que por presentación de antígenos se va a desarrollar una cascada que se va a presentar el antígeno al linfocito T helper y que a su vez genera pues, factores proinflamatorios que hace convertir una célula a otra y que a su vez va a generar una inmunoglobulina. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta inmunoglobulina E? ¿Ya? Hasta acá, esta inmunoglobulina E, cuando se tiene en el cuerpo ante un próximo estímulo, una próxima presentación de algún antígeno, va a hacer que se una a los mastocitos en la vía respiratoria y esta a su vez va a empezar a generar o a producir mayor cantidad de histamina y de leucotrienos, ¿ya? De histamina y leucotrienos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se empieza a producir histamina y leucotrienos, la histamina es lo que va a hacer, va a aumentar la permeabilidad en los vasos capilares, ¿ya? Aumenta la permeabilidad y los leucotrienos a su vez va a generar dos cosas. Va a aumentar la vasoconstricción, la broncoconstricción a través del músculo liso en la vía respiratoria y va a aumentar la hiperreactividad bronquial, ¿ya? Entonces todo esto ya se desencadena desde que empieza la exposición del antígeno hasta que se genera esto, la histamina, leucotrienos y la hiperreactividad bronquial, ¿ya? Entonces así entendemos que todo lo que vamos a encontrar en la fisiopatología del asma, al final lo que se va a generar, ¿qué cosa es? Una hiperreactividad bronquial, una inflamación y un proceso obstructivo. ¿Mediante qué cosa? Mediante factores proinflamatorios, en las cuales tenemos, pues como nuevamente mencionamos, a la inmunoglobulina E, las interleucinas, en este caso se recarga la interleucina 5, porque a su vez esta sola interleucina, la 5, va a generar también aumento de producción de histamina y de leucotrienos, o sea, todo es problema o sea, todo el problema parte del linfocito T helper, ¿no? Que produce las interleucinas. Entonces, esto de acá, ¿cuál va a ser la importancia de la fisiopatología que nosotros tenemos que conocer? Porque va a haber fármacos que pues van a bloquear en cierta forma ciertas cosas. Por ejemplo, pueden bloquear la producción de inmunoglobulina E, puede bloquear la producción de histamina, la producción de leucotrienos, disminución de la hiperreactividad bronquial. Entonces, en todas esas cositas, en todos esos puntos, pueden haber fármacos que pueden bloquear. Y también está que se puede bloquear la activación, pues la producción de interleucinas acá en el mismo linfocito T helper. Ese también sería otro farmaquito que vamos a ver más adelante, que es muy importante entonces la fisiopatología del asma, ¿ya? Entonces todo eso es
muy básico para que puedan entender cómo es la fisiopatología, así que por ahora les vayan a preguntar más adelante. Entonces, una vez sabiendo los conceptos, los factores de riesgo que tenemos para la producción del asma, la fisiopatología de por sí del asma, vamos pues a observar cuál es la clínica más característica del asma, ¿ya? Sea en adultos, sea en niños, lo que se va a presentar, claro está, es la falta de aire, uno, ¿ya? Dos, no puede haber asma si es que no se encuentra sibilancias. ¿Por qué? Porque genera un proceso obstructivo de la vía respiratoria, una broncoconstricción, por ende va a generar sibilancias. Y a la par también va a generar tos, pero esta tos es de característica nocturna, ya es de más de predominio de características nocturnas, y que también una de las características de la clínica del asma son las crisis de asma, que usualmente se manifiestan en las madrugadas entre las 4 y 6 de la mañana, ¿ya? Entonces ya sabemos cuál es la clínica más florida del asma, en la cual uno puede ya detectar en los pacientitos de emergencia o de consultorio externo. Entonces ahí ya sabemos la definición, ya sabemos los factores de riesgo, ya sabemos un poquito más de la fisiopatología y de la clínica, que son los signos y síntomas un poco más floridos en lo que es la parte del asma. Ya. Ahora, nosotros tenemos que saber cómo poder diagnosticar al paciente eh, en la parte de consultorio externo o en la parte de emergencias pediátricas o emergencias generales, cómo poder diagnosticar el asma. ¿Ya? Ahora, en la parte de consultorio externo, pues lo que vamos a ver es de por sí diagnosticar el asma, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Ya el neumólogo se va a encargar de esto y va a tener que realizar pruebas de función pulmonar, ¿ya? Una de las pruebas gold estándar para poder diagnosticar el asma es la espirometría, ¿ya? Que es con este aparatito que le van a tapar la nariz al paciente y le va a hacer que sople, que se va a tener que encontrar el BES, el volumen expiratorio forzado, para que pueda ver si es que en el asma con la espirometría de por sí se tiene que generar un parámetro obstructivo, ¿ya? Que se va a manejar en la espirometría con ciertos valores. ¿Qué pasa? Que al pacientito le hacen soplar el aparatito, la espirometría, y de por sí, según la edad, según el sexo, ¿ya? Ya la maquinita va a tener ciertos volúmenes mínimos que tiene que tener el paciente y cuando el paciente ya sopla acá va a llegar hasta ciertos valores. Entonces, con ciertas fórmulas, que en este caso es el índice de Diffenau, vamos a diagnosticar si el pacientito es asmático inicialmente o no es asmático o está en un limbo, en un parte intermedia. Se dice que el paciente no es asmático cuando tiene un índice de Diffenau mayor de 0.8, ¿ya? Cuando está entre 0.7 y 0.8, está como que en un limbo, que necesita otro tipo de exámenes para poder corroborar que sea asmático. Pero cuando en la espirometría el valor que te vaya a botar la máquina te dice que tiene un índice de Diffenau menor de 0.7, entonces ya estamos diagnosticando inicialmente lo que es asma, ya con la espirometría. Entonces, digamos que en un paciente de 20 años que tiene pues clínica de asma florida, le mandas a realizar su espirometría y sale un índice de Tifenol de 0.7, menor de 0.7. Entonces, obligatoriamente ese paciente para complementar y corroborar de por sí, tienes que hacerle la prueba de broncodilatación, ¿ya? En este caso lo que se va a observar es reversibilidad en el paciente. ¿Qué pasa? Que en ese pacientito lo que tienes que hacer es administrarle, en este caso beta 2 agonistas, de acción corta, en este caso sería un salbutamol, ¿ya? Y nuevamente se va a volver a realizar otra espirometría. Después de un tiempo, se va a volver a realizar otra espirometría y se va, según la fórmula, se va a ver que si es que hay una reversibilidad mayor del 12%, se va a corroborar, mejor dicho. Entonces, si con la prueba de broncodilatación la vía respiratoria dilata, mejor dicho, sí se va a corroborar que es asma, ¿ya? Y cuando está en una parte intermedia, también se puede hacer las pruebas de broncoconstricción. En este caso es cuando no hay un buen diagnóstico, pues no, o sea, como cuando estamos en parte intermedia, como les había mencionado. Pero en este caso ya no se están realizando mucho las pruebas de broncoconstricción, porque en este caso se le aplica metacolina, entonces va a broncoconstricción, va a generar una broncoconstricción en la vía respiratoria y por ende también pues, podemos inferir ya que el paciente tiene como diagnóstico de asma. Entonces, el estándar del diagnóstico de asma es espirometría. No podemos decir que no es, que es asmática una persona si es que per se no tiene una espirometría de por medio y una prueba de broncodilatación asociada a esta. ¿Sí? Eso tienen que tenerlo muy en cuenta, chicos. Entonces,
Hasta ahí ya sabemos concepto, sabemos factores de riesgo, sabemos un poco de la fisiopatología, un poquito de la clínica del asma, que son los signos y síntomas más floridos, y el diagnóstico gol estándar del asma. Ahora, hasta ahí, tenemos que saber cómo clasificar el asma. Esto de acá lo que les estoy mencionando es según la GINA, según la guía GINA, ya a partir del 2020. Entonces, la clasificación es muy simple, chicos. No se tienen que hacer mucho pleito con la clasificación, ¿ya? Entonces, acá tenemos que clasificarlo, clasifican según el BEF 1 que les he mencionado, según las crisis diurnas, según las crisis nocturnas y las intercrisis que puedan tener, ¿ya? Entonces, lo van a clasificar en asma intermitente, asma persistente leve, persistente moderado y persistente grave, ¿ya? Como les he mencionado, el BEF1, lo normal es mayor de 80%, ¿ya? Que también tenemos ahí. Entonces, va a ir graduándose según el porcentaje que se pueda tener y según las crisis. ¿Qué podemos observar acá en el asma intermitente? Te dice que tiene un BEF1 mayor de 80%, y que acá la tenemos que ver por meses o por semanas. Entonces, en las crisis diurnas, tenemos que ver que el paciente, para poder catalogarlo como intermitente, tiene que tener menos de 2 veces, o sea, 2 crisis dentro de la semana, menos de 2 crisis por semana, y dentro de crisis nocturnas, menos de 2 veces por mes. Claro está. ¿Ya? Entonces, ahí recién podemos catalogar un paciente que tiene una clasificación de asma intermitente. Ahora, como cuando decimos que tiene un asma persistente leve, cuando tiene un BEF1 también mayor de 80%, pero en este caso, ¿qué es lo que va a variar? Ya no es menor de dos crisis diurnas, no, ya va a aumentar a más de 2 veces por semana y o a más de 3 a 4 veces de crisis nocturnas por mes. Entonces, ya es un pacientito que ya está generando un poco más de molestias ¿ya? Dentro de la semana, mayor sintomatología que pueda tener el paciente. Ahora, la clasificación de asma persistente moderado ya está afectando el BEF, ¿ya? El volumen expiratorio forzado. Entonces significa que hay un mayor patrón obstructivo y que no está saliendo mucho aire de la vía respiratoria. Y entonces ya tenemos acá un BEF de entre 60 y 80% en la espirometría, ¿ya? Ya las crisis son diarias, las crisis diurnas ya son diarias, y en las crisis nocturnas ya es más de una vez por semana, entonces casi una vez por semana, o sea, más o menos tenemos es de 4 veces al mes para arriba. Ya está mucho más marcada las crisis nocturnas. Y acá es la más grave, que tenemos acá la persistente grave, que el BEF1 es menor del 60%, y las crisis diurnas es todos los días, y crisis nocturnas tiene crisis todas las noches. Entonces acá ya es un pacientito que tiene mucha, pero mucha sintomatología asociada. ¿Ya? Eso de acá es muy tranquilo de poder manejarlo, pero acá la persistente grave ya es un poquito más tedioso de poder manejarlo. ¿Y qué significa las intercrisis? Que mencionan que después de alguna crisis que pueda tener el pacientito, se recupera normal, no tiene ningún tipo de secuela ni nada, ya, a comparación de las persistentes leves, moderadas y graves. Entonces, hasta ahí ya sabemos la clasificación. Que ustedes sepan diferenciarlo nomás por semana, por mes, hasta acá entre intermitente y persistente, ¿ya? Y la diferencia entre moderado y grave es que acá la moderada solo va a tener más de una crisis por semana, pero en cambio la grave va a tener diario, tanto crisis diurnas como crisis nocturnas. Esa es la clasificación general del asma que actualmente estamos manejando, ¿ya? Entonces, hasta ahí ya sabemos la clasificación, ¿no? Intermitente, persistente, leve, moderado y severo. Entonces, ¿dónde está el arte de poder manejar un paciente asmático, sea por consultorio externo o un paciente en el tópico de emergencia? Acá tenemos que tener dos tipos de medicamentos que vamos a utilizar mucho, ¿ya? Tenemos a los broncodilatadores y los antiinflamatorios. Muy bien, como ustedes habrán escuchado, pues la base del tratamiento de asma de por sí es los beta 2 de acción corta, los beta 2 agonistas de acción corta, que más conocidos son como los SABA, ¿ya? Acá dentro de los beta 2 de acción corta vamos a tener al salbutamol, fenoterol y albuterol, ¿ya? Y también tenemos a los beta 2 de acción larga, que es más conocidos como los LABA, que tenemos al formoterol y al salmeterol. Ojo, acá tenemos que tener en cuenta que tanto salbutamol como formoterol empiezan a actuar
a partir de los 5 minutos de administración, ¿ya? A comparación pues del salmeterol que recién empieza a actuar a partir de los 30 minutos. Entonces, tanto como para una, un manejo basal en consultorio como una crisis asmática, podemos utilizar tanto beta 2 de acción corta como beta 2 de acción larga. En este caso podemos utilizar formoterol o salbutamol, porque los dos van a actuar a partir de los 5 minutos. Pero en duración, en prolongación, los beta 2 de acción corta van a durar de 4 a 6 horas el efecto, a comparación de los lavas que van a durar más de 12 horas. ¿Ya? Entonces, puntualmente, beta 2 de acción corta, salbutamol, lo que más se utiliza. Y beta de acción larga, formoterol o salmeterol. ¿Ya? Ahora, también tenemos a los anticolinérgicos de acción corta y de acción larga. Esos van a actuar en la parte de la hiperreactividad bronquial, ¿ya? En los receptores muscarínicos. Entonces, acá tenemos a los anticolinérgicos de acción corta que se conocen como SAMAS, que acá tenemos el bromuro de hipertropio, y los anticolinérgicos de acción larga, que tenemos a los LAMAS, que es el tiotropio, ¿ya? Y por último, dentro de los no menos importantes que son los broncodilatadores, tenemos al sulfato de magnesio, pero en este caso se va a utilizar más que todo en casos muy extremos, en los cuales ni con beta de son cortos, ni largas, ni con anticolinérgicos, va a poder resolverse el cuadro del paciente, ¿no? Recién ahí se puede utilizar ya el sulfato de magnesio. Ahora, dentro de antiinflamatorios, lo más base que siempre se va a tener que usar, según las nuevas guías, son los corticoides. Y acá tenemos como ejemplo a la budesonida, fluticasona o beclometasona, que en esta parte son por vía inhalatoria, ¿ya? Entonces, a los corticoides que se van a administrar en el tratamiento de asma, se van a tener mínimo que administrar, que va a haber una respuesta, se observa respuesta en una semana de tratamiento, ¿ya? Recién se va a poder observar a la semana. No te va a decir que llega un paciente con una crisis asmática o a consultorio que viene con sibilante. Si tú le vas a administrar tu beta 2 de acción corta, más un corticoide por vía oral, y al día siguiente tú le vas a preguntar cómo estás. Y él te va a decir, doctor, estoy pero perfectamente bien. En este caso, no vamos a decir que es por acción del corticoide, sino por una acción inicial de los broncodilatadores. Recuerden que los corticoides recién va a haber una respuesta mucho mejor a la semana, ¿ya? Y se va a tener que brindar más o menos en un periodo de 6 a 12 meses. ¿Ya por qué? Porque estos disminuyen los factores proinflamatorios. Entonces, ¿dónde hemos visto los factores proinflamatorios? Como les dije en el malo de la película, ¿cuál era? El linfocito T helper, ¿recuerdan? Que ese va a desencadenar la producción de interleucinas. Ahí va a actuar también los corticoides, ayuda mucho ahí. Entonces, como les he mencionado, se prefiere la parte inhalatoria que la vía oral, pero en los casos más, en los cuadros más severos, se puede utilizar ya tanto por vía oral como por vía endovenosa. En los cuadros iniciales se prefiere utilizar por vía inhalatoria y a la vez no está de más recordar que hay efectos adversos en los cuales podemos observar tos, candidiasis orofaringea y disfonía. Esos son los efectos adversos más frecuentes que se pueden observar con corticoides por vía inhalatoria. ¿Ya? Acá también tenemos a los antiinflamatorios que tenemos acá a los antileucotrienos. Recuerdan que en la producción recuerda que se produce histamina y antileucotrienos. Acá va a utilizarse el montelukast. Ahí se va a bloquear. ¿Ya? Ayuda a disminuir la dosis de corticoides porque, pues como les he mencionado, pues los factores proinflamatorios acá va a actuar el montelukast. Aparte, lo que se requiere en el tratamiento a larga data es utilizar corticoides, pero en las dosis más mínimas posible que se pueda utilizar en el paciente. Entonces, una de las pautas para manejo más adelante que se va a explicar es que se va a utilizar los corticoides, sí, pero se va a ir utilizando y dosificando hasta llegar a una dosis mínima con esa dosis mínima el paciente pueda manejar y controlar su estado asmático, ¿ya? Ese es lo que más se busca en el pacientito. Ahora también tenemos ciertas sustancias que son las cromonas y los agentes biológicos, pero actualmente ya no se está utilizando las cromonas. Bueno, los puesto por acá para que ustedes también lo tengan en cuenta, que es el cromoglicato disódico, y los factores biológicos que también se pueden utilizar en casos de cuadros muy extremos, que acá tenemos al mepolizumab, que actúa inhibiendo las interleuquinas, y el omalizumab, que actúa inhibiendo la inmunoglobulina E.
Recuerden, están los factores antiinflamatorios, la IgE, las interleucinas, ya, bloqueantes de leucotrienos, bloqueantes de histamina, los corticoides que van a actuar bloqueando el linfocito T helper. Todos estos medicamentos, como lo hemos visto, están en la fisiopatología, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos dónde vamos a utilizar tal medicamento, va a ser mucho más fácil. Pues si nosotros sabiendo muy bien la fisiopatología, vamos a poder entender mucho más fácil el tratamiento del estado asmático. ¿Ya? Ahora, hay que recordar también que ya los compuestos, antes pues se vendían pues un inhalador de salbutamol, un inhalador de formoterol, un inhalador de bromuro de ipatropio. Actualmente ya se está utilizando combinaciones, ya pueden hacer de beta 2 agonistas de acción corta, de acción larga, un beta 2 agonista con un montelukast o beta 2 con corticoides, y así va a haber mezclas que va a ser de acuerdo a las demandas de cada paciente. Eso ya lo va a determinar el neumólogo, ya de acuerdo a lo que vaya viendo en el pacientito, cómo va reaccionando. Ahora, nosotros tenemos que tener escalas de tratamiento, esquemas de tratamiento, ¿ya? Como les he mencionado, en el asma intermitente, recuerden que usualmente se va a tener que utilizar corticoides inhalados, como les he mencionado, a bajas dosis. Podemos utilizar en este caso budesonida, fluticasona o la en dosis bajas, asociadas siempre a un SABA, que en este caso sería un salbutamol, un fenoterol, ¿ya? Eso es cuando ya se determina. Acá inicialmente, cuando tú ya clasificaste a tu pacientito en consulta externa, mi paciente es un asmático persistente leve, muy bien. Entonces, yo para mi persistente leve voy a dar tal tipo de tratamiento. Entonces, para el intermitente, damos corticoides inhalados, bajas dosis, más un beta 2 agonista de acción corta. Igualito, para persistente leve, acá ya podemos utilizar corticoides inhalados a dosis bajas con un beta 2 agonista de acción corta, o hacer otra mezcla, otro tipo de combinación que sería un antileucotrieno con un beta 2 agonista de acción corta, como les he mencionado. Va a ir dependiendo la combinación que vayamos a utilizar, tanto para tratamiento base como terapia de rescate, es de acuerdo a las demandas de cada pacientito, ¿ya? Entonces, hasta ahí tenemos el intermitente y el persistente leve. Ahora, en el persistente moderado, ya vamos a utilizar otro tipo de combinaciones, que de por sí tenemos a los corticoides inhalados a dosis bajas, o podemos ir aumentando un poquito más las dosis, que son las dosis intermedias, y podemos asociarlo a un beta 2 agonista de acción larga, ¿ya? Como les he mencionado, en este caso puede ser formoterol, y puede haber combinaciones, que en un solo inhalador haya todo lo que le he mencionado. Ahora, también podemos utilizar corticoides a dosis bajas intermedias, más un LAMA, en este caso, como les he mencionado, ¿ya? O otro tipo de combinación que también podemos tener es corticoides a dosis bajas intermedias con un antileucotrino. Ojo, de por sí, todo esto se tiene que asociar a un SABA, ¿ya? Todo esto es la mezcla, o sea, esto, corticoides inhalados más un SABA, esto más un SABA, esto más un SABA. Todo eso es las escalas de tratamiento que les he mencionado, que va a ir de acuerdo a cada tipo de paciente. Y por último, en el persistente grave, que es el paciente pucha que no responde ni con nada, entonces acá ya tenemos que utilizar ya un poquito más de dosis, ¿no? Corticoides inhalados, dosis intermedias altas, más un LAVA, factores biológicos, medicamentos biológicos, o también corticoides por vía oral, ¿ya? Entonces, todo tenemos que ir utilizándolo para que el paciente no siga progresando. Pues lo que se quiere es ir bajando, como les he mencionado, es ir bajando, poder brindar al paciente los medicamentos que necesita, pero con las dosis mínimas para que ésta se pueda controlar, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos decir que el tratamiento, que todo lo que les he mencionado está haciendo efecto en el pacientito? ¿Ya? Cuando hay una buena respuesta al tratamiento. Cuando nos mencionan, ¿sabes qué? Eh, te voy a brindar tratamiento, Juanito, te voy a brindar tratamiento para tu asma persistente leve, y acá te voy a reevaluar en 4 semanas para regularte el tratamiento. ¿Qué significa regular el tratamiento? Ver si con ese el tratamiento que tú le estás brindando al paciente, a Juanito, se está controlando o no se está controlando. Si se está controlando, puedes mantener la misma dosis o puedes ir disminuyendo un poco las dosis.
pero si no se está controlando, pues tú ya lo puedes cambiar de alternativa de medicamentos, de combinaciones o aumentar la dosis de corticoides, ¿ya? Entonces, cuando se dice que hay una buena respuesta al tratamiento, cuando el paciente tiene más de 3 meses que está controlado con la terapia que tú como médico le vas a brindar al pacientito, ¿ya? Una vez que tú ya logras tener al paciente controlado, su estado asmático controlado con la dosis mínima que tú ya le has establecido, tú lo vas a hacer sus controles cada 3 meses, ¿ya? No está de más que cada 3 meses tú reevalúes al paciente para ver cómo ha estado, si se ha podido controlar o si ha generado algún tipo de crisis exacerbada dentro de su tratamiento, entonces esto ya indicaría que tú le tienes que aumentar la dosis o cambiarla, ¿ya? Esto tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, paciente que tiene mayor de 3 meses controlado, hay una muy buena respuesta al tratamiento que tú le estás brindando con las combinaciones que hemos visto hace rato. Entonces, hasta ahí es el tratamiento, ojo, de asma, más no de crisis asmática. Ese es otro estado de hiperreactividad, como lo podemos ver acá, ¿ya? Para la crisis asmática, tenemos que también saber, hay una clasificación para poder determinar cómo es el estado de la crisis asmática, ¿ya? Pero acá en la crisis asmática es mucho más fácil, pues acá, bueno, acá tenemos que también, dice que dentro de los factores que tenemos que evaluar, es el PEF, que se va a evaluar también con espirometría, pero digamos que ustedes están en sus serums, pues próximo a estar en sus serums, están un poquito lejos, entonces, ¿cómo ustedes van a poder determinar que estamos en una crisis asmática, el tipo de crisis asmática? Ustedes tienen que observar acá si el paciente puede hablar, ustedes tienen su mano para poder medir el pulso, si el paciente está con taquicardia, y ustedes pueden observar si el paciente está con una respiración muy elevada. Ustedes manejando estos tres ítems básicos, ustedes van a poder catalogar muy rápido el estado de crisis asmática en el paciente y poder actuar de la forma mucho más rápida. ¿Ya? Entonces, habla, te dice, que tiene que hablar el paciente. ¿Cómo te va a hablar el paciente en una crisis asmática leve? Te va a hablar por párrafos. Sí, doctor, no puedo respirar. Me siento muy cansado. Te habla por párrafos. Te habla acá en una crisis moderada. Sí, doctor, me siento cansado, no puedo más. Sí, o sea, son frases muy específicas. Y dentro de la crisis asmática grave, te va a decir sí, no, ajá, no respiro, así. Son palabras muy cortas y, claro está, vas a observar en el paciente la respiración que va a tener, ¿ya? Claro está que la frecuencia respiratoria, pues en una crisis asmática leve va a ser menos de 20, una moderada de 20 a 30 y una grave más de 30, ¿ya? Y cuando también vas a poder palpar el pulso, vamos a tener que en una crisis asmática leve, la taquicardia va a estar en menos de 100, el moderado va a haber de 100 a 120 y la grave va a ir mayor de 120, ¿ya? Ojo, las sibilancias que vamos a poder ocultarle al pacientito tanto en leve como moderado van a estar presentes. En la grave va a estar más o menos y en la de extrema gravedad vamos a encontrar un tórax siliente. ¿Qué significa tórax siliente? Que no vamos a escuchar nada, está silencioso el tórax, ¿ya? No está de más que también miramos el PCO2, ¿ya? ¿Por dónde vamos a medir el PCO2? Mediante un análisis de gases arteriales, ¿ya? Entonces, ¿cuándo va a ser indicativo sacar un AGA al paciente? Cuando el pacientito tiene una saturación de oxígeno menos de 94. Entonces, una saturación de oxígeno menos de 94, vamos a observar pues que acá pasa algo, ¿no? Tenemos que observar ciertos parámetros, el PO2, el PCO2, esas cositas. Entonces, en la crisis asmática leve moderada, el PCO2 va a estar en menor de 45 y en la crisis grave y de extremada gravedad va a estar en mayor de 45. ¿Por qué? Porque va a haber un patrón obstructivo, va a aumentar el nivel de CO2 en el organismo, ¿ya? Entonces, ustedes con estos tres ítems, habla, taquimia y taquicardia, van a determinar mucho más rápido en qué tipo de crisis asmática se encuentra su pacientito cuando les vaya a llegar a su consulta, ¿ya? Ahora, en esta crisis asmática también hay un tipo de tratamiento específico, ¿ya? Que tenemos que ver. Ahora, usualmente las crisis asmáticas leves son el 80% de los casos que siempre nos van a llegar a la emergencia, ¿ya? Entonces, en este caso, se puede utilizar tanto aerocámara como nebulización con oxígeno humidificado, ¿ya? Con oxígeno húmedo. Entonces, ¿hay diferencia utilizar la aerocámara y la nebulización con oxígeno húmedo?
No, no hay mucha diferencia, solo que hay mucha mayor ventaja con nebulización con oxígeno húmedo cuando el paciente tiene una saturación menos de 94, ¿ya? Ahora, ¿cuándo te dice por cuánto tiempo tienes que utilizar cada uno? Bueno, en la aerocámara, como ustedes también me imagino que habrán visto cuando han estado rotando o habrán visto, que a veces algunas personas utilizan el inhalador de frente a la boca, ¿no? Se mandan sus dos puffs de frente a la boca y ya está. Pero en este caso, el medicamento se va a quedar en la orofaringe, no va a pasar correctamente a la vía respiratoria. En cambio, si uno utiliza la aerocámara, ya el medicamento como que se dispersa mucho mejor y se puede inhalar en mayor cantidad y mayor porcentaje a la vía respiratoria. Te dice que la aerocámara tiene que estar ahí respirando con el pacientito por un mínimo de 30 segundos. ¿Ya? Y en la nebulización, cuando tú vas a utilizar pues, el fenoterol, esas cositas para nebulización, se dice que se tiene que utilizar por un mínimo de 20 minutos. ¿Ya? Ahora, este es lo que es estandarizado, claro está, ¿no? El estándar. Pero si te estás llenando en tu emergencia, te van a llegar crisis asmática una tras otra, como a mí me ha llegado en mi emergencia, pues no vas a estar esperando tanto tiempo, ¿no? Porque también no es que tengas un montón de biodisponibilidad y de los materiales. Entonces, este es lo que mínimo se tendría que utilizar según la guía, pero lo vas viendo según cómo va evolucionando el pacientito. Entonces, en los cuadros leves se va a utilizar qué cosa? El medicamento más utilizado va a ser los beta 2 agonistas de acción corta, que en este caso es salbutamol, ¿ya? Se va a utilizar dos puffs cada 20 minutos hasta 3 veces, ¿ya? Digamos, una primera tanda de dos puffs, le vas a esperar, ¿no? 20 minutos. Pero, pucha, doctor, se me está complicando, la enfermera te va a estar molestando, doctor, mira que se están amontonando los pacientes, entonces tú lo puedes utilizar cada 10 minutos, ponle, en la practicidad, ¿ya? Recordando, claro está, que los beta 2 de acción corta van a empezar a hacer su efecto a partir de los 5 minutos. Entonces estamos en rango. Tú lo puedes utilizar cada 10 minutos, cada 20 minutos normal, hasta por 3 tandas, ¿ya? Si después de 3 tandas que tú estás utilizando, no ves mejoría, pues entonces en este caso ya no es un paciente leve. Entonces tienes que volver a recategorizarlo para poder darle otro tipo de tratamiento. En este caso sería el tratamiento para pacientes de moderado y severa intensidad, que es el 20% de los casos. ¿Ya? Para ese tipo de pacientes de que están catalogados como una crisis asmática moderada o una crisis asmática severa, aquí hay una mnemotecnia más fácil que puedan recordar. Boca ventila. Uy, boca ventila. ¿Ya? En este caso la B es de utilización de beta 2 agonistas de acción corta más bromuro dipatropio. ¿Ya? La O es de oxígeno humidificado. En este caso va a ser de mucha mayor ayuda a aquellos pacientes que tienen una saturación menor del 94%. La C, que sería, como les he mencionado, que se utilizan los corticoides también en los cuadros severos o moderados. Se pueden utilizar corticoides vía endovenosa. Una vez que has tratado esta crisis, puedes bajarlo a vía oral. Ahora, no es que se vaya a brindar por un largo tiempo los corticoides. ¿eh? Se puede brindar durante 5 días para pacientes pediátricos y hasta por 7 días para pacientes adultos. ¿Ya? La nos referimos a lo que son los adrenérgicos. También se puede utilizar adrenalina, ¿ya? ¿En qué casos? Por ejemplo, digamos que tenemos un paciente que es de por sí alérgico a los mariscos, ¿ya? Y que de la nada, pucha, sin querer, se comió un par de mariscos. El paciente se empieza a hinchar la cara, el rostro, el cuello, y también tenemos que tener cuidado con que se puede edematizar la glotis. Entonces, en estos casos anafilácticos, en estos estados anafilácticos, también pueden desencadenar crisis asmáticas per se, o sea, concomitantes. Entonces, en este caso se puede utilizar adrenalina, que es mucho más beneficioso para ese tipo de pacientes. ¿Ya? Acá tenemos boca, ventila. ¿B de qué? De ventilación mecánica. Hay algunos pacientes que sí, que en las crisis asmáticas moderadas, severas, estás viendo que, por ejemplo, tiene un tórax siliente, no se escucha nada en el tórax, empieza a tener bradicardia, empieza a tener alteración de la conciencia. Entonces, en estos casos, estos pacientitos pueden terminar en ventilación mecánica. Entonces, ¿cómo podemos observar que este paciente podría terminar en ventilación? Mira, con este mnemotecnia también, FIN, que significa F de fatiga, que vas a ver en un PCO2 elevado, y de inestabilidad hemodinámica, con una presión arterial sistólica menos de 90 milímetros por mercurio, y N de depresión del sistema nervioso central. Entonces, si tú tienes un paciente que está con un asma moderado severo, que a la par está fatigado,
no le escuchas en el tórax nada, tiene un tórax silente, empieza a hacer bradicardia, en el AGA tiene un PCO2 elevado, su presión está alterada y ves que neurológicamente no está respondiendo, este paciente fácil va a ser un candidato para entrar a ventilación mecánica, ¿ya? Va a ir para tubo. Y por último tenemos al M, que es el sulfato de magnesio. Como les he mencionado, se utiliza solo para casos extremos porque también el sulfato de magnesio puede tener ciertos efectos adversos que no queremos que no se nos agregue ya de por sí a nuestra crisis asmática tanto moderada a severa. ¿Ya? Entonces, chicos, hasta acá hemos visto cómo se puede manejar una crisis asmática en los casos de cuadros leves, en los cuadros moderados severos, cómo tienen que actuar. Este es el manejo de la crisis en una emergencia. También hemos visto el manejo en consultorio, cómo actúa el neumólogo en este caso, cómo va a actuar en las mezclas de los medicamentos. Como les he mencionado, va a ir de acuerdo a cada tipo de paciente, va a ir de acuerdo también a la dosificación que se le va a ir efectuando al paciente en cada control que vaya a tener. Y pues está como no está de más volver a mencionarles que lo que se quiere en el tratamiento de asma generalmente es brindar el tratamiento con la dosis mínima que pueda controlarse el paciente. Si ustedes pueden llegar a la dosis mínima, que con corticoide o con los demás medicamentos que le vas a brindar al paciente y con eso se está controlando, basta y sobra, suficiente con eso poder brindar al paciente y con eso pues tener al pacientito controlado en su estado asmático. ¿Ya? Espero que haya sido de su gusto. Ha sido una charla muy concisa, muy precisa, como para que tengan una idea de cómo se tienen que manejar los pacientitos con asma, tanto en la parte de consultorio ambulatorio como en los cuadros en la parte de emergencia. Recuerden que la fisiopatología es muy importante para poder determinar qué tipo de medicamentos vamos a utilizar y también de ciertas características de los medicamentos, ¿no? Que hemos utilizado. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la ponencia dada acerca de la importancia, ¿no?, que tiene el tratado del asma en sí, ¿no?, mencionando los factores de riesgo, la clasificación, el manejo del asma y las diferencias, ¿no?, tanto del asma y de las crisis asmáticas y sus manejos diferentes. Bien, doctor, en nombre de CEPAIS y SCOF, le agradecemos enormemente por su magistral ponencia, también por el tiempo puesto de su parte y el esfuerzo que le tomó compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros. Y esperamos poder contar con su apoyo en actividades a futuro. Sí, no hay problema. Estoy acá siempre para apoyarlos. Sí, doctor, muchas gracias. Igualmente agradecer a los presentes el día de hoy y si es que hubiera alguna duda, alguna consulta o aporte, comentario que desean hacerlo, está ahí libre el chat para que puedan hacerlo. Nos tomamos un minuto para ver si tienen preguntas, o 1,5 minutos, 2 tal vez. Pregunten, chicos, dudas, preguntas. En lo que se pueda responder, se responde. Aprovechen, chicos. El doctor está dispuesto a absolver todas sus dudas. Mire, yo pienso que, por ejemplo, no sé en qué ciclos estarán ustedes, pues, hasta qué ciclo están abarcando los chicos que están acá. Bueno, se imagino que están a partir ya de semiología para arriba, como pueden observar en consultorio, cuando vayan a rotar en consultorio de neumo, esos son los tratamientos que van a observar, ¿no? No es que lo vayan a reconocer porque a veces los neumólogos mandan medicamentos ya con nombre de marca, los tendrán que leerlo muy bien ahí en los prescripciones. ¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los pacientes con asma en el manejo diario de su condición? Creo yo que, bueno, estar expuestos más que todo, ¿no? Si tú ya sabes que eres un paciente asmático, uno, de por sí, tú sabes que en ciertos ambientes tú no tienes que estar expuesto, pues, porque estos te van a hacer que
que se te desencadene una crisis asmática. Ya digamos que uno, ponle pues un paciente joven de 18 años, pienso yo que no puede ir un poco como que a ambientes o reuniones muy hacinadas en las cuales pues o puede haber exposición a humo de cigarro, que no puede exponerse a ciertas cosas como el polen, a jardines, árboles en estos casos, ¿ya? O también en estos casos a ciertos factores de los animalitos, pues con los ácaros o la caspa de los animalitos, pero de la parte de los animalitos es mucho más práctico porque hay medicamentos con los cuales tú puedes disminuir la caspa de los animalitos o la limpieza de los ácaros y con esa parte disminuyes, ¿ya? Lo otro está que también el pacientito, creo yo, que otro desafío que pueden tener los pacientes es que ellos tienen que aprender muy bien a utilizar sus medicamentos para sus crisis asmáticas, porque fácilmente se pueden tratar ellos, digamos que una crisis leve en casa, si es que el neumólogo le enseña, ¿sabes qué? Mira Juancito, cuando tengas tus crisis vas a tener que utilizar de esta manera tus medicamentos. Si con esto tú en casa no te has podido controlar, tienes que acudir inmediatamente a la emergencia, porque ya me ha tocado pacientes así en la parte de pediatría, que las mamás no saben utilizar el medicamento para nada. Entonces, tienen al paciente pediátrico desde muy tempranas horas del día con la crisis asmática que ellas piensan que se va a solucionar, pero ya llega la noche y el paciente se ha agravado un poco más. Entonces, esas complicaciones se pueden evitar siempre y cuando el paciente tú lo puedas explicar el tratamiento que tiene que tener, ¿no? Adecuado. ¿Alguna otra pregunta más? Más que todo la practicidad o de la combinación de los medicamentos, tú los vas a observar en emergencia, ¿ya? En la emergencia tanto general como en la emergencia pediátrica. Ahí vas a poder observar qué tipos de pacientes pues, vas a poder brindar el tratamiento y si realmente está siendo efectivo toda la teoría que les he mencionado, pues ahí van a poder identificar realmente cómo hacen efecto los medicamentos. ¿Alguna otra duda? Ojo, y eso que la guía Gina, o sea, eso lo que les he mencionado es súper, súper puntualito, porque la guía Gina es mucho más extensa, recontra extensa. Igual, de todas formas, ustedes están abiertos a buscar la guía Gina a partir del 2020, que la puedan leer. Y más que todo te va a mostrar escenarios, ¿no? Escenarios terapéuticos y qué tipo de medicamentos vas a utilizarlos. Eso es lo que te menciona la guía, nada más. Se puede tomar ácido acetil salicílico y AINE si se tiene asma, pero no tiene nada que ver, pues, o sea, normal. Una cosa es que digamos que tú eres un paciente asmático, que la par tengas, no sé, una faringitis, no te va, no te va a complicar el tratamiento, la combinación con los AINES o con el ácido acetilsalicílico. Recuerda que es un estado de broncoconstricción y liberación de factores proinflamatorios. No hay un estado de alteración estructural de los vasos sanguíneos ni nada de eso. Bueno, con los AINES, este, si lo, bueno, depende, si es que tienes un proceso faríngeo, digámoslo, a la par con un proceso, con una crisis asmática, se pueden desencadenar mayor, pues, digamos que depende de la atopía del paciente en este caso. Depende de la atopía del paciente para ver qué tan rápido puede desencadenarse su crisis, pues. Pero que yo sepa, no hay ninguna contraindicación y no hay ningún problema en mezclar este tipo de medicamentos. ¿Alguna otra duda? Listo. Me olvidé de mencionarles que también ya no se utiliza había un medicamentito,
teofilina. No sé si habrán escuchado. Y ya no se utiliza mucho la teofilina en el tratamiento del asma porque ya se utilizan más los corticoides, ¿ya? Se ha dejado de lado la teofilina, pero les menciono a la par para que ustedes lo sepan. Aparte de la teofilina, de por sí, mezclándolo con beta 2 agonistas de son corta o larga, tenían mucho mayores efectos adversos porque la teofilina va a generar a la par elevación de la frecuencia cardíaca y también por los beta 2 agonistas va a generar mayor elevación de frecuencia cardíaca. Y te dice que una de las contraindicaciones de la teofilina es que no se puede administrar esta si es que el pacientito tiene una frecuencia cardíaca mayor de 160. O sea, en casos de crisis severas, ¿ya? O cuando administras mucho medicamento, en este caso salbutamol, ya no podrías administrar porque sí lo puedes llevar a, a una mayor taquicardia al paciente. ¿Algún medicamento contra el asma puede estar contraindicado para otras enfermedades? Por ejemplo, sería muy trágico que tengamos un paciente adulto que de por sí es asmático y que a la par tenga un cuadro de un infarto agudo de miocardio, pues. Porque en este caso tú no vas a poder utilizar los broncodilatadores, los beta 2 agonistas o la teofilina, porque eso van a generar mucha mayor taquicardia. En esos pacientes ya no se va a manejar de esta forma, pues. Tienen que buscar ya la manera de qué medicamento se va a utilizar, ya estando en shock trauma o buscándole la forma, pues, en este caso. O por ejemplo los beta blocks, ¿ya? Tampoco no se van a poder utilizar, porque ahí se contraindican ya, porque los beta blocks va a aumentar la tos en el paciente. No sé si se acuerdan si es que los que han rotado ya, el captopril, por ejemplo, o otro tipo de medicamentos generan mayor tos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no se va a poder mezclar con el bromuro de hipatropio, por ejemplo, porque el bromuro lo que hace en el paciente es generar tos. ¿Para qué genera tos? Para que el paciente al momento de toser pueda inhalar mayor aire y pueda haber un mayor intercambio gaseoso ahí. Entonces no puede haber ese tipo de combinaciones. Hay que tener muy en cuenta también eso. Nada más. Al parecer, sí, doctor, esas serían todas las preguntas. O si alguien desea hacer alguna pregunta más, tal vez algún comentario, alguna experiencia. Bien, en ese caso, damos por concluida la ponencia realizada el día de hoy, no sin antes nuevamente agradecer al doctor y a los presentes el día de hoy y invitarlos a que puedan activar sus camaritas o en todo caso poner algún tipo de reacción para la toma de la evidencia, ¿no? De la ponencia del día de hoy. A ver, un minuto para que puedan prender sus camaritas. Bien, a la cuenta de 3, a ver, ¿quién vaya a tomar la foto? Ya. A la cuenta de 3. Sí, 1, 2, 3. A ver, una más por si acaso. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Igualmente, doctor, esperamos tenerlo nuevamente en ponencias a futuro. Hasta Bueno, una chicos, próxima oportunidad. muchas gracias. Cuídense. Cuídense mucho. Chao, chao.
Bien, chicos, el link del post-it se estará enviando por el chat, así que todavía no se vayan. Va a haber un tiempo de 15 minutos para que puedan llenarlo. Pasado ese tiempo se va a cerrar. Recuerden que tienen que tener una nota mínima 3 de 5 para que se les haga entrega de su certificado y la validación de sus 5 puntos de intercambio y FMCA. Eso sería todo, chicos. Hasta una próxima oportunidad. Cuídense.